¿cuál es nuestra obligación? Sí o sí, pagar impuestos. O sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta. Creo que fue uno de los episodios que más me ha marcado en la vida. En ese momento yo lo veía para mal, pero al día de hoy le doy gracias a Dios que fue para bien. Hay gente que tiene una cuenta millonaria, pero con una ética profesional con valor de $1. Vulnerables, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por darle clic al 9º episodio del podcast. De corazón espero que los 8 capítulos pasados les hayan gustado, pero sobre todo les hayan aportado. Y si es así, dejen su like, no les cuesta nada, no les quitan ni 2 segundos y de verdad me apoyan muchísimo. Por supuesto también, si este contenido les gusta, suscríbanse al canal y no duden en compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con la novia o con el novio. El día de hoy invité a una persona muy especial, invité a alguien que traía ganas ya de invitarlo desde hace mucho tiempo, por fin pudimos coincidir. Por más extraño que parezca, normalmente no coincidimos tanto, pero ahora van a entender por qué. Invité a David Peralta, sí, mi hermano menor, que en realidad no le llevo tanto tiempo, en realidad es solamente 1 año con 3 mesecitos, pero bueno, sigue siendo el chiquito, sigue siendo el menor. David, bienvenido, gracias de verdad por aceptar la invitación y por caerle aquí a la mesa de vulnerables. No, al contrario, Fer, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí porque, pues, como tú bien lo dices, a pesar de que somos hermanos, somos familia, muy pocas veces coincidimos por tiempos, actividades y, pues, muy pocas veces se prestan estos espacios o estos foros para que, pues, tú y yo tengamos como intercambio de ideas, opiniones y en este choque, pues, el conocimiento crece, ¿no? Y encantado de estar aquí. Perfecto, David, perfecto. Pues muchas gracias, de verdad. Y sí, bien lo dices, los tiempos hoy en día de la vida adulta ya no nos permiten convivir como antes. Lo platicamos siempre con nuestros papás. Antes los 5, porque somos 5, mi papá, mi mamá, tú, yo y un hermano mayor que tenemos que se llama Andy, al quien le mandamos un saludo que seguramente va a ver este capítulo. Antes convivíamos muchísimo más, evidentemente por los tiempos, ¿no? Claro. Porque el tiempo lo permitía. Hoy en día es más complicado y aunque usted no lo crea, la verdad es que así es. David, te invité por 2 cosas. Uno, porque pues evidentemente, como ya dije, eres mi hermano menor y pues qué mejor que la familia forme parte también del podcast. Y 2, porque tú te especializas en un tema que creo yo no hemos terminado por aterrizar aquí en el podcast, que sí lo hemos mencionado, lo mencioné por ahí con George, por ahí también con Moni también se mencionó, con Sofi también, con Amairani, pero tú te dedicas a esto, que básicamente es el tema de la lana, el tema del billete, el tema de los números. Eres contador, ¿correcto? Así es, yo soy contador, llevo ya ejerciendo aproximadamente 8 años, aunque tengo 25, realmente pues empecé a los 17, digo, desde muy chiquito, obviamente empecé como el asistente B, ¿no? Que ir por el café, ir por las galletas, pero pues siempre en el medio y pues gracias a Dios he estado ya ahí, te repito, 8 años, actualizándome, intentando, equivocándome sobre todo, pero pues ahora sí que gracias a Dios en este camino. Ahora, ¿desde chiquillo te llamó la atención todo este tema de los números? ¿O por qué a tan temprana edad? Es decir, desde los 17 ya le entraste parejo a la parte de las finanzas. Sí, la verdad es que yo desde que era chiquito siempre tuve esa fascinación por pues no por el dinero, tampoco lo quiero poner así porque pues no es como que ¿Sí? tengo esa ambición, pero sí claramente porque yo decía, bueno, o sea, al final de cuentas con dinero pues compro a mi mamá el súper, con dinero me puedo comprar algo, con dinero puedo hacer esto, me puedo comprar una casa, un coche. ¿Cómo funciona? Mi duda no era por cómo puedo tener más o cómo puedo tener, sino mi duda era cómo funciona, por qué las transacciones, por qué los precios. Entonces como que todo eso fue despertando en mí cuando era chiquito hasta que ya poco a poco pues fui marcando mi camino, ¿no? Digo, durante la preparatoria y por demás tuve por ahí algunos baches donde ya me tocará hablar como vulnerable, pero pues siempre sobre esa directriz, ¿no? Los números, las matemáticas, que digo, muchas veces mucha gente le huye y por demás, que claro, yo también reprobé exámenes, también no me iba del todo bien, pero siempre tuve ese gusto y creo que eso fue como que algo que me ayudó mucho, la pasión de siempre por los números, por las matemáticas, sobre todo por entender las cosas de la vida, ¿no? Y creo que todo lo resumo al tema pues, de las finanzas. En la carrera, porque estudiaste finanzas y contaduría pública, ese es el nombre de la carrera, ¿encontraste todas las respuestas a esas preguntas, a esos planteamientos, o no como tal? ¿O gracias a la carrera te fuiste formando como tus criterios? Híjole, creo que eso es como lo más padre, porque muchas veces se pudiera pensar que en la carrera vas a encontrar las respuestas de todas tus preguntas y la realidad es que no. Por el contrario, en lo personal, digo, supongo que algunos compañeros diferirán, pero en lo personal, para mí, la carrera me dejó todavía más preguntas. Okay. Me despertaba muchísimo más dudas porque yo decía, ok, o sea, llego a esto, pero ¿de dónde parto? ¿O por qué aquí y por qué no allá? Entonces, como que siempre tenía muchas dudas. Digo, gracias a Dios en el camino de la carrera me encontré con 2, 3 profesores que aunque les mandaba mensaje a la 1 de la mañana, porque yo solía ser así, digo, la verdad es que sí era como esa parte un poquito
intensa que tenía. Ok. Que a un, Sí. que a un profesor le mandaba un mensaje a la 1 de la mañana, oye, profe, ¿sabes qué? Tengo esta duda, ¿por qué esto así y así? Me contestaba en el momento, entonces como que todas esas cosas fui respondiendo, pero a la vez fui preguntándome. Pero yo creo que lo que más a mí me ayudó fue salirme un poquito de la caja de la escuela y en la vida laboral. Sin duda alguna creo que fueron los trabajos donde yo estuve, que digo, más bien el área laboral, la que a mí me ayudó mucho a abrirme, a tener un criterio, a perder el miedo a muchas cosas, a perder el miedo a tratar con un cliente, con un tercero, con un proveedor, lo que sea. Entonces, pues sí, yo creería que se lo atribuyo más a la vida laboral, pero también obviamente complementándolo con la parte de la vida escolar. Totalmente. ¿Cuál fue tu primera experiencia de chamba? Dices que fue a los 17. Sí, ¿Cómo así empezaste? es. Digo, esa es una persona a la cual yo en la vida le agradezco mucho a 3 personas. Digo, ya lo iré platicando conforme Ok. vaya avanzando la plática. La primera de ellas es esta persona a la que me dio mi primera oportunidad laboral. Yo entré trabajando a una empresa de outsourcing que aquí en Cancún, pues en su momento tuvo un auge. No digamos que tenga la mejor reputación, pero entré ahí y pues sí, me tocó estar desde abajo porque pues obviamente tenía yo 17 años, yo no tenía ni una noción de cómo era trabajar, de lo que era un horario, llegar a una oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que cuando yo llego, pues yo llego en el coche que tengo y le pregunto al dueño, oye, ¿dónde me puedo estacionar? ¿O dónde tengo mi cajón de estacionamiento? Pensando que yo iba a tener un cajón. Ok. Y me dijo, pues donde encuentres. Esa fue su respuesta. Me acuerdo que ahí tengo el mensaje destacado todavía porque no se me olvida. Me dijo, donde encuentres, David. Y yo dije, ok. Yo pensé que tendría un cajón, pero bueno, ok. O sea, Entonces, pensaste que ibas a tener un cajón que decir contador, David. es. Okay. O sea, en pocas palabras, yo pensaba que ya me estaban esperando ahí con bombos y platillos a que yo llegara, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues yo llego, platico con esta persona y me dice, pues ahora sí que lo que es una realidad es que aquí vas a empezar como asistente B. O sea, literalmente asistente B es ve por el café, ve por las galletas, ve y saca copias, ve y archiva, Ok. etcétera, etcétera. Entonces, yo entro y recuerdo perfectamente también que cuando entro, pues obviamente como en muchas oficinas, ¿no? Muchos cubículos, mucha gente y todo. Y como yo tenía esta, pues, vamos a llamarla así, inmadurez, en la cuestión de que no tenía un conocimiento de lo que era el área laboral, yo había, hace poquito, cuando entré a trabajar, había visto la película El Lobo de Wall Street. Ok. Entonces, como que yo me acuerdo perfecto que hasta le tomé una foto a todos los cubículos y le dije, mamá, me siento como en Wall Street. La verdad es que sí, al día de hoy lo analizo, me río, puedo llegar a pensar es una tontería, pero así estaba mi imaginación en ese momento. Así estaba no quiero decir inmadurez, pero sí mi niñez en cuestión de no saber lo que es la vida laboral, ¿no? Sin embargo, pues te repito, yo entro y pues nada, literalmente empiezo así, empiezo archivando, me dicen, oye, ve a sacar copias, oye, ve por el café. De hecho, hasta me aprendí el desayuno del contador, que era el café grande del Go-Mart, unas cubanas y un queso Filadelfia. Jamás lo voy a olvidar porque, te repito, era algo de todos los días. Llegando, yo sabía que llegaba, iba con el de compras, me daba el dinero, iba por el desayuno del contador. Pero conforme fui avanzando, me fue ayudando mucho que yo fui preguntando mucho. Yo era muy preguntón, de hecho hasta a la fecha me dicen, oye, es que eres muy chismoso. La verdad es que no. No es que sea chismoso, sino que no me gusta quedarme con la duda, ¿no? Digo, no en la vida personal de las personas, sino en la vida laboral, ¿no? Entonces preguntaba y decía, oye, ¿por qué esto se hace así? ¿Por qué esto no se hace así? Entonces en ese camino tuve un jefe directo, al cual le tengo un gran aprecio, y él me fue respondiendo esas dudas. Mira, es que esto es así, mira, el programa es tal, mira tal y todo. Y ya no solamente era archivar, sí era sacar copias, pero también me decía, oye, vente, vamos a contabilizar una tarea específica del área, ¿no? Oye, Ok. vente, vamos a presentar una declaración de impuestos. Oye, mira, de hecho él, y eso es algo que le agradezco muchísimo, fue quien a mí me sacó mi RFC. Que digo, ahora sí que hay algo meramente técnico. Ok. Fue quien me sacó mi RFC y yo dije, órale, ahí fue donde lo aprendí. Un día recuerdo, después de haber sacado un bonchezote de copias y sellado un chorro de cosas, me sacó mi RFC. Entonces yo dije, órale, o sea, poquito a poquito voy adquiriendo experiencia y así fue donde fui avanzando en este primer trabajo, que estuve ahí aproximadamente como año y medio. Aprendí mucho porque no solamente aprendí, como bien me lo dice mi mamá, nuestra mamá, no solamente aprendí en el área laboral, no solamente aprendí como contador, sino aprendí a valorar al eslabón más bajo de la empresa, así como también al eslabón más alto y sobre todo saber que al final de cuentas todos valemos lo mismo, ¿no? Totalmente. La verdad es que siempre que inicias desde abajo, ese es el aprendizaje que te llevas. Claro. Que en el área en el que estés, sea contable, en mi caso de comunicación o en cualquier área profesional,
empezar desde abajo te ayuda mucho a tener este sentido de sensibilización. Claro. O sea, te ayuda a entender que la empresa, el emprendimiento, como le quieras llamar, se conforma por personas al final del día. Que sí, dentro de la jerarquía se ocupan ciertos roles, pero que al final del día somos personas y todos valemos por igual y todos tenemos importancia dentro de la organización. Y entonces empezar desde abajo te da este sentido, ¿no? Te ayuda a valorar toda esta parte. Cuando tenías 17 años, ¿no? Así es. ¿Estabas estudiando? Sí. ¿Ibas en tu primer semestre, segundo semestre? Iba yo en mi primer semestre de la universidad. Ok. Sí, iba yo, justamente estaba empezando, yo al final de cuentas en la preparatoria, digamos que no seguí mi ciclo como lo debía haber seguido. A ver, de una vez échalo, pues ya que estamos hablando de eso. Sino que, pues bueno, creo que eso es una historia que mucha gente sabe. No puedo entrar en detalles claramente. Sí, no, está bien. Contenido explícito, pero me expulsaron. De la Salle. Así es, a mí me expulsan de la Salle. Yo estaba en quinto semestre de la preparatoria. De hecho, pues ya estaba más para allá que para acá. Iban mediados de quinto semestre. Cometo 2 que 3 errores y listo. Me expulsan. Recuerdo perfectamente cuando me expulsaron y digo, sí, voy a hacer un poquito de hincapié en esa parte porque creo que fue uno de los episodios que más me ha marcado en la vida. En ese momento yo lo veía para mal, pero al día de hoy le doy gracias a Dios que fue para bien. Porque al final del día fue algo que me dio un giro de 180 grados de cómo estaba yo manejando mi vida. Y digo, se pudiera escuchar un poquito trillado de un joven de 17 años decir cómo estaba manejando yo mi vida, pero la realidad es que sí, en esa edad muchas veces no le damos importancia a las acciones que cometemos, no le damos importancia de lo que nos alimentamos, lo que consumimos, pero al final de cuentas todo eso lo vemos reflejado 3, 4, 5 años después y ya más grave. Entonces creo que es un punto muy importante en donde realmente marcamos la directriz hacia dónde nos vamos a encaminar, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente cuando a mí me expulsan, me acuerdo que yo entro a la sala de la directora y está la directora, el prefecto en ese entonces, mi titular, todos estaban de un lado y yo del otro. O sea, yo literalmente me sentía completamente vulnerable. O sea, ya desde ahí el lenguaje era todos contra uno, Así ¿no? es. O sea, toda la maquinaria que al final del día es la estructura de la escuela contra el imputado, que en este caso eras tú. O sea, es tal cual, era todo exacto. O sea, los mandamases de la escuela contra David, ¿no? ¿Qué digo? Bien merecido lo Sí, tenía. a ver, exacto. No lo estoy diciendo como a manera de justificación de, ay, pobrecito. No. Simplemente estoy describiendo lo que se estaba viendo en ese momento. Exacto. Va. Entonces, ya al final de cuentas, yo recuerdo que la directora puso sobre la mesa una carta de compromiso que yo había firmado, donde yo ponía y decía, oye, ¿sabes qué? Si yo me vuelvo a portar mal o vuelvo a reincidir en alguna falta grave, pues será acreedor a la expulsión, ¿no? Entonces, tal cual me la volteó y me dijo, oye, pues, estas son tus palabras, rescindiste, por tanto estás expulsado, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento yo lo escucho y digo, ¿qué hago, no? O sea, obviamente mi primer pensamiento fue mi mamá. Lo primero que me vino a la mente fue, ¿cuál va a ser la reacción de mi mamá cuando se entere de esto? ¿Cuál va a ser la reacción de mi papá? ¿Cómo me va a ver mi familia? ¿Qué van a pensar? Entonces, como que lo primero fue el qué dirán. O sea, lo último que me importó fue qué voy a hacer yo con mi vida, ¿no? O sea, dije, eso es lo de menos. Entonces, yo recuerdo que en ese entonces yo tenía una amiga muy cercana y yo le mando un mensaje. Le digo, oye, ¿puedes salir tantito de su salón? Bueno, obviamente me dicen, oye, ¿sabes qué? Ve por tus cosas, ya no entres a tus clases, ya a partir de mañana comienza con tu proceso de baja, ¿no? Entonces yo le mando un mensaje a esta niña y le digo, oye, ¿sabes qué? Me expulsaron. Y como que ahí realmente ya me cae como balde de agua fría donde ella me abraza y pues ya obviamente yo quiebro, ¿no? O sea, me pongo a llorar, ya me pongo a pensar ahora sí en todas las posibilidades, en todo lo que voy a poder hacer, en todo de lo que me estoy perdiendo, en la oportunidad que perdí, en fin, ahora sí que te repito, ya caigo en la realidad de las cosas, ¿no? Claro. Entonces ya después llego yo a la casa y le digo a mamá, ¿sabes qué, mamá? Pues pasó esto. Gracias a Dios, eso es algo que agradezco muchísimo. Tuve el apoyo de mis papás en esa etapa tan fuerte de mi vida, porque yo creo que sin el apoyo de ellos, no sé si, tampoco quiero ser tan drástico y decir no sé si estaría aquí, pero sí no sé si estaría donde estoy, en cuestión laboral, en cuestión personal. Entonces, pues sí, me expulsaron y realmente sí fue un bache muy duro en mi vida. Recuerdo que ese día fueron unos 5 días más o menos donde yo pensaba, me sentía realmente inferior, realmente invadió en mí un tema de inseguridad, por lo mismo, porque yo decía, rayos, o sea, yo veo a mis amigos, o bueno, a los que yo creía llamar mis amigos, los veía en la universidad y todo bien, y me mandaban fotos, historias de que, oye, aquí estamos, güey, te extrañamos, que no sé qué, la fregada. Y yo estaba, pues, en mi casa, solo. Me acuerdo que estaba aquí porque, pues, tú estabas en la escuela, Andy estaba trabajando, mis papás igual, y yo aquí solo.
Y obviamente creo que el peor enemigo del hombre es el ocio. Entonces, pues obviamente estaba yo en ese ocio de decir qué hago, qué no hago, esto aquí, esto allá. Y pues digo, gracias a Dios que intervino mi mamá, dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a conseguir una escuela. Fuimos aproximadamente como a 4 escuelas más o menos y ninguna me quería aceptar por lo mismo, porque pues evidentemente no tenía ninguna carta de recomendación, ni carta de buena conducta, ni buen promedio, o sea, realmente era toda una ficha de alumno como para que alguien me aceptara, ¿no? Yeah. Entonces, pues obviamente la solución de todos, la prepa abierta. Entonces, La vieja confiable. Así es, o sea, porque mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? No quiero que, yo le digo igual estaba mamá, no quiero perder el año, no quiero estar en una generación que no me corresponde, por favor, vamos a meterme a la abierta para que yo presente mi examen, lo paso y entro a la universidad. Ok. Entonces yo entro a la prepa abierta, obviamente pues como es bien sabido de todos, claramente no aprendes nada, claramente no haces nada, es tal cual pagar para hacer un examen. Entonces yo ya estaba decidido a presentar el examen. Sin embargo, yo me acuerdo que un día voy con mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Realmente sería poco ético de mi parte o sería seguir fomentando esta línea en la que yo voy el empecinarme en entrar ahorita a la universidad, porque yo sé que al final del día no estoy preparado, tal vez no tengo la madurez para entrar a la universidad, tal vez siga cometiendo los mismos errores y no puedo tropezar con la misma piedra 2 veces. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No puedo, o sea, yo creo que mejor renuncio a este tema de la prepa abierta, entro a una preparatoria, termino mi último año, aunque eso significa atrasarme, pero ya quiero realmente hacer las cosas bien. Y sí, gracias a Dios ya pude entrar a una preparatoria y ahí fue donde terminé la preparatoria. La verdad es que sí era una prepa pues un poco fácil. Sin embargo, a mí me ayudó mucho otra vez entrar en esta sinergia de la responsabilidad. El que yo sé que tengo que comportarme, el que yo sé que tengo un horario, que tengo un maestro a quien obedecer, que tengo reglas que seguir. Obviamente ya con el enfoque de no te pueden volver a expulsar, ¿no? O sea, Claro. ya sé, si reincides en eso, pues ya algo está muy grave, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios salí muy bien. Y ya en todo ese inter que yo iba en esta transición de una nueva preparatoria, entrar a la universidad y por demás, surge la oportunidad de mi trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde yo digo, wow, gracias a Dios, realmente se ve cómo hice ese cambio. No sé si en la prepa abierta hubiera podido conseguir el trabajo. No sé si yo me hubiera sentido lo suficientemente seguro o valedor de mí para decir, órale, va, me aviento. Pero como yo ya estaba ahora sí que en esa directriz de obedecer, de seguir un maestro, de acatar las reglas, etcétera, etcétera, yo dije, me voy a aventar. Y fue ahí donde ya decidí entrar a este primer trabajo, que es el que pues ya te platica a grandes rasgos cómo está el asunto. Qué loco, qué loco, qué loco. Muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por abrirte. Me espanté, perdón, pensé que se había cortado el audio, pero de verdad muchísimas gracias por contarlo. No me dejarás mentir, en la plática previa que tuvimos antes de iniciar a grabar, no estaba dentro de nuestro pequeño script, por así decirlo, tocar este tema. Sin embargo, tú lo quisiste tocar y de verdad te lo agradezco infinitamente porque sí, porque normalmente ese tipo de cosas, como lo he dicho reiteradas ocasiones aquí frente a este micrófono, no las platicamos, no las contamos, nos las quedamos únicamente para nosotros y contarlas trae un efecto colateral porque el que lo escucha puede decir, ¿sabes qué? A mí me pasó exactamente lo mismo. O probablemente la misma premisa, pero en diferente contexto, ¿no? Y entonces esto nos va ayudando a que entre todos vayamos creciendo. Y no porque tengamos la imperiosa necesidad de crecer, sino porque entre todos, si entre todos de repente nos tiramos tierra, ¿por qué no darle la vuelta y entre todos echarnos la mano y contarnos las historias que en las cuales no nos fue tan bien en la vida, como te pasó a ti en esa etapa de prepa, ¿no? Que te expulsaron y demás? Porque a lo mejor a mí me puede servir, ¿no? A lo mejor a mí me puede ayudar, o a lo mejor o a lo mejor me ayuda a conocerte más, ¿no? Y empiezo a ver a David ya no como contador, sino lo empiezo a ver como persona, como una persona que tuvo problemas en la escuela, como una persona que tuvo dificultades, que tuvo complicaciones y además es contador. Pero primero, eres persona. Claro, y creo que eso es una de las cosas que igual a mí me llama mucho la atención y sobre todo me ayudó mucho a sensibilizar esa parte de decir justo lo que tú acabas de comentar. A mí en lo personal, ni yo soy así, ni me gusta que sean así conmigo. ¿En qué aspecto? A mí no me gusta ver a la persona por la posición que tenga o por el título que tenga, sino a mí me gusta conocer a la persona. Entonces, a mí no me gusta que me digan, es el contador, ¿no? O sea, yo realmente sí, el contador es una parte de mí. De acuerdo. Pero yo también soy David que me expulsaron. Yo también soy David que he tenido problemas. Yo también soy David que una vez estuve a punto de morirme porque se me cayó un mueble encima. Entonces,
al final de cuentas son muchas cosas que conforman una persona, ¿no? Y como tú bien lo comentas, estos espacios precisamente para eso son. Digo, la verdad es que uno puede llegar a pensar y decir, híjole, pues no sé si sea lo mejor contarlo porque pues sí es algo como muy íntimo y sobre todo porque es algo pues de lo que la gente dirá, órale, pues qué onda, ¿no? De acuerdo. Pero en lugar de quedarme con ese órale, qué onda, prefiero quedarme con que tal vez para alguien sea yo pasé por lo mismo o yo estoy pasando por lo mismo o qué puedo hacer al respecto. Sobre todo que como yo siempre he tenido esa frase en la vida se trata de segundas oportunidades. Tal vez en la primera no la armaste. Hay gente que sí. No estoy diciendo que sea ya un tabú de siempre tienes que ir a la segunda oportunidad, ¿no? Hay gente que sí la ha armado en la primera oportunidad. Pero hay gente como yo y como muchos más que no la armaron en la primera, pero sí la pueden armar en la segunda. Digo, ya tercera, cuarta y quinta, pues como que tampoco abusar de eso, ¿no? Pero sí en la segunda la pueden armar y que vean esa parte, ¿no? O sea, que al final de cuentas todo puede cambiar. Que digo, esto puede ser tanto para bien como para mal, ¿no? De acuerdo, qué bueno que dijiste eso porque sí, no es que sea obligatorio contarlas, no es que a fuerza la tengamos que contar, pero si se da el espacio para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Ahorita que dijiste la parte del mueble, esa es muy buena y sí estuvo peligrosa porque rápido como contexto, bueno, no rápido, o sea, la contamos como tal, aquí en la parte de atrás, literalmente en esta casa, ¿no? Donde estamos, en el estudio donde grabo este podcast, en la parte de atrás, en ese entonces era como un antecomedor, ¿no? Más o menos era como un antecomedor. Y habían dos muebles, específicamente habían dos muebles, y tú y yo ahí nos poníamos a jugar, ¿no? O sea, pues como niños, ¿no? ¿Cuántos habremos tenido? Yo creo que unos... Como unos 7 años, 8, yo creo. Yo creo un poquito más, como 9 y 10, ponle, más o menos, por ahí. Nos poníamos a jugar y todo, y estando jugando, no dimensionamos que el mueble que estaba encima del otro mueble, literalmente se vino encima mientras tú estabas en esta parte, pues en el piso como tal, y literalmente un garrafón, o sea, un garrafón que estaba en la esquina, vacío, no permitió que el mueble te cayera completamente encima de ti. El mueble cayó exactamente en la esquinita del garrafón, o sea, ni siquiera el garrafón estaba a la mitad, cayó exactamente en la esquinita del garrafón. Y yo me acuerdo perfecto de estar así frente a ti, y tú estabas así como que agachado porque pues ya esperabas ¿no? Claro. O sea, y yo no, ni modo que me metiera porque, o sea, o no sé qué pensé, no sé por qué no me metí en ese momento. Pero el punto es que literalmente cae el garrafón y literalmente tú te quedas así nada más y de película. Y se abren las puertas del mueble y tú nada más te quedas así. Y si no me recuerdo, creo que mi mamá estaba por aquí cerca, no sé si en el baño o estaba por aquí cerca. Y salió porque obviamente se escuchó el ruido y salió y dijo, ¿qué pasó? Y no, nada, todo bien, todo tranquilo. Me acuerdo que sales tú y no sé, ya después no sé si cómo levantamos el mueble porque era un mueble pesadísimo o qué, pero literalmente fue por un garrafón. Sí, si ese garrafón no hubiera estado ahí... Ahí sí, otra historia, otra historia estuviéramos contando ahorita, ¿eh? Sí, no, totalmente. Yo, o sea, digo, ya para resumir un poquito igual esa parte, sí me acuerdo que yo creo que ahí, digo, pues es bien sabido que nuestra familia, nosotros somos cristianos. Así es. Y yo creo que ahí fue donde empezó el despertar de mi fe. Y digo, no fue precisamente porque haya sido algo que me benefició, porque, sigo con vida. No, sino fue cómo, me acuerdo que ese día me fui con esa duda. Me fui con dos dudas. Número uno, ¿qué tan enojada estaría mi abuelita si estuviera viva de que eché a perder su mueble? Ok. O sea, jugando. Y la segunda duda fue, ¿cómo es posible que un garrafón vacío, o sea, todos sabemos que un garrafón vacío, pues, tantito que le pegues... Claro, se va, dispara. Exactamente. Entonces, ¿cómo un garrafón vacío pudo soportar un mueble de X cantidad de peso, X cantidad de kilos? O sea, yo dije, realmente esto no puede ser posible. O sea, humanamente no lo veo posible. Sí, no hay respuesta para eso. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, sé que hay algo superior. O sea, sé que realmente algo lo movió. En ese entonces, por mi edad, yo creo que yo no dije saber qué era, o pues por la educación que tenemos cristiana, yo decía, fue Dios. Pero tal vez no con la convicción con la que lo puedo decir ahorita. Pero sí fue esa parte de decir, o sea, ¿qué habrá sido? ¿O por qué? ¿O para qué? ¿No? Como siempre hago esa pregunta, ok, ya pasó, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Qué es el pasado? Y el futuro es ¿para qué? ¿Para qué pasó? ¿No? Totalmente. Pero pues, ahora sí que esa fue la anécdota del mueble. Muy buena, la verdad es que muy buena esa anécdota. Oye, ahora sí, yéndonos a la parte de la lana, la parte de las finanzas. ¿Qué onda con el SAT? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al SAT? ¿Por qué crees que el SAT es como, no, esta parte que a nuestra generación, a tu generación como que le causa ruido, no sabe cómo empezar, no hay como una guía o como un ABC o alguien que me diga, oye, tengo que sacar mi RFC, me tengo que dar de alta, en qué régimen tengo que tributar? ¿Qué onda? Primero, ¿por qué crees que pase esto?
Digo, yo creo que aquí se lo atribuyo completamente al tema de, no lo quiero decir tan fuerte, o sea, porque a veces la palabra ignorancia suena como, eres ignorante, como si fuera algo despectivo, le estamos faltando el respeto a alguien, pero no es eso, sino es más la ignorancia de literalmente no saber qué onda con el SAT, ¿no? Creo que de hecho hay un libro de los de Qué Húbole de Jordi Rosado que se llama Qué Húbole con el SAT, ¿no? Entonces, precisamente es esta ignorancia de no saber qué onda, de lo desconocido, lo que pues trae la duda, ¿no? De decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué este régimen? ¿Por qué no el otro? ¿Me tengo que dar de alta? ¿No me tengo que dar de alta? ¿Pago impuestos? ¿No pago impuestos? Y la clásica pregunta que tanto amigos como conocidos y clientes me han hecho, que es, ¿cuándo me va a caer el SAT? ¿No? Siempre es esa pregunta atribuyendo que nosotros hacemos algo malo. Y yo creo que de ahí fue una de las premisas por las cuales yo partí a estudiar esta carrera y sobre todo también a dedicarme a esto. Ok. El ver esta educación o cultura tributaria que tenemos aquí en México. Porque aquí en México no se pagan impuestos. Porque si se pagan impuestos, o el gobierno se los roba, o los usan para cualquier otra cosa, pero menos para beneficiarme. Y perdón que te interrumpa, y creo que esa es la premisa. ¿Para qué pago impuestos si el gobierno se los va a robar? Exacto. ¿Para qué pago impuestos si la calle sigue con bache? ¿No? ¿Para qué pago impuestos si el transporte público es una basura? Esa es la premisa, digamos, del sector empresarial o del sector, ¿no? Del emprendedor que dice, ¿para qué tributo si al final se los van a robar? Exacto. ¿No? Entonces, bajo esa misma premisa es que parte también nuestra generación de, es que yo escuché de mi papá que no hay que pagar impuestos. Entonces, sí, cierto. y ahorita llega el SAT y entra este choque de ideas de decir, no tengo que pagar impuestos, pero por algún lado me tengo que dar de alta, y entonces al final de cuentas sí tengo que pagar. Entonces, parte de esta ignorancia y de esta cultura tributaria que tenemos es que surge esa idea o surge este tema tabú del SAT, de que automáticamente el SAT es maligno, como le dicen algunos, el Satanás, por lo mismo, porque pues piensan que me va a cobrar impuestos y ven los impuestos siempre desde una connotación negativa, cuando realmente no es así. Digo, nosotros por principio bíblico sabemos que hay un versículo que dice, que de hecho yo lo tengo en mi firma en los correos, que dice, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. En otras palabras y en español, paga tus impuestos. Entonces, yo lo que trato de hacer siempre con mis clientes o en el área donde yo me desempeño es, a mí no me importa que tú me pagues y que porque yo tuve una vez un cliente que me dijo, es que yo estoy completamente despreocupado porque sé que tú llevas las cosas y sé que todo está bien. Pero ese no es mi objetivo. Porque al final de cuentas, sí, obviamente en el camino es lucrar, obviamente en el camino es ir formando un patrimonio, pero lo más importante para mí es realmente tener ese diferenciador como contador. No solamente es, presento tu declaración, cobro mis honorarios, ahí nos vemos. No, sino realmente es implementar en ti una cultura tributaria de tienes que pagar impuestos porque los impuestos son una obligación que viene en la Constitución, porque realmente nos sirven, que en uno no quede el hacer las cosas bien. Y sobre todo es qué impuestos pago, por qué los pago, por qué tengo que hacer así, por qué tengo que hacer así. Porque al final del día, como yo se los digo a todos mis clientes, literalmente yo con ustedes estoy de paso. Al final del día, a quien le va a caer el SAT, como lo pensamos todos, y que sí llega a pasar, ojo, tampoco quiero decir que no pasa, claro que pasa. De acuerdo. Pero al final de cuentas, a quien le va a caer es a mi cliente, no a mí. Entonces, yo no podría cargar con eso en mi conciencia de decir, por mis errores, por mi mal manejo, te metí en un problema. Entonces, yo como se lo digo a todos, a mí sí me interesa que tú sepas lo que yo estoy haciendo. Por lo mismo, para que vaya implementando en ti esa cultura tributaria, para que el día de mañana que yo ya no esté y tú tengas otro contador o en fin, vayas a algún otro lado, a algún otro país, sepas y digas, en mi país yo pago impuestos. Lo digas con total seguridad, yo pago impuestos, los pagaba de manera mensual, porque yo estaba en tal régimen, porque hacía tales actividades. Entonces, esos pequeños conocimientos, porque al final de cuentas, como yo se los digo, es tu identificación ante el SAT. Es tu manera de decir, pago impuestos. Entonces, esa es la razón por la cual yo trato de encaminar mi servicio más a un tema de enseñanza, claro, funcional en la parte de decir, tus declaraciones están en tiempo y forma, estamos pagando impuestos, estamos cumpliendo nuestras obligaciones, pero también la parte educativa de que tú sepas lo que es pues el SAT, ¿no? Y yo creo que no hay nada mejor que eso. Combinar, como bien dices tú, ambas partes. Te enseño, ¿no? Te educo en este tema que por algo me estás contratando, ¿no? Porque te voy a educar en esta parte. Evidentemente, para mí tiene que ser negocio, ¿no? Para mí tiene que ser sostenible, pero al mismo tiempo te educo. Porque como bien lo decías, el día que tú no estés o el día que venga otro contador con una mejor, ¿no? Propuesta o lo que sea,
pues entonces tú ya te quedas con esta educación de tengo que pagar mis impuestos. Y me encantó lo que dijiste de los principios bíblicos. Y de hecho, la misma premisa que yo te planteaba a ti de por qué pago mis impuestos si al final del día el gobierno se los va a robar, yo lo veo justamente con dos principios bíblicos. Uno, el que tú bien decías. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, paga tus impuestos, ¿no? Que básicamente, ya lo dijiste tú, es eso, paga tus impuestos. Oye, pero se los va a robar el otro, o no los va a implementar, o no los voy a ver reflejado. En cuanto a ti depende estar bien con los demás, hazlo. Otro principio bíblico. O sea, yo no voy a estar viendo si el tercero hace o deshace. Otro principio bíblico. Lo que siembras, cosechas. O sea, a mí ¿qué me dice la ley mexicana, la ley de mi país? Que tengo que tributar, tengo que pagar impuestos. Perfecto. Ahí es donde entra tu rol, ¿no? A ver, oye, ¿bajo qué régimen? ¿Cuándo tengo que pagar? No, y ahí entras tú. Perfecto, ahí está, toma. Ahí está el pago. Oye, ¿que no los va a implementar? En cuanto de mí depende estar bien con los demás, y también incluso la Biblia también menciona esta parte de acatar las leyes. La Biblia también hace mucho énfasis en esta parte de acatar y respetar a las autoridades, ¿no? Entonces, si eso es lo que me señala mi autoridad, venga, ahí está. Oye, pero se los va a robar. Lo que uno siembra es su cosecha. O sea, si él se lo roba, si él lo malgasta, si él no lo invierte ese dinero, háblese de gobierno, bueno, él dará cuentas. Claro. Mañana, pasado mañana, en 20 años, él no, pero su generación venidera, no lo sé, yo no soy quien para decirlo. Pero yo tengo que cumplir con lo que tengo que cumplir. Va más o menos por ahí lo que decías, ¿no? Totalmente, porque al final de cuentas justo es eso. O sea, yo me quedo con lo que tú comentas ahorita, que es hacer las cosas nosotros bien para estar en paz con los demás. Al final de cuentas justo es eso. Si el gobierno no lo usa, por ejemplo, ahorita está muy, muy sonado el tema del Tren Maya, es que yo no estoy de acuerdo, el ecocidio, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces yo sí pago impuestos, contribuyo a que eso se construya y por demás. Bueno, a nosotros, de toda esa premisa que tú acabas de decir, me corresponde el 50% para atrás. A mí me corresponde pagar esos impuestos. Ya si el gobierno decide utilizarlos en el Tren Maya, estoy diciendo nada más un ejemplo, ¿no? En tal cosa X, Y, el aeropuerto y por demás, bueno, eso ya es responsabilidad del gobierno, pero mi responsabilidad es pagar impuestos. De acuerdo. Porque los impuestos no están diseñados para, ok, los pago solo si se ocupan en lo que uno quiere. Porque imagínate que así fuera y que todos fuéramos con esa idea. Bueno, voy a pagar mis impuestos porque los voy a utilizar en eso. Pues qué principio un poco tan egoísta, ¿no? Porque al final de cuentas veo por mi beneficio. Aún si eso a ti te afecta, yo nada más veo por mi beneficio. Y creo que eso es una de las otra de las premisas por las cuales yo decido también incursionar en este mundo de la contabilidad. Porque precisamente por esa ignorancia que existe o por ese desconocimiento, vamos a llamarlo mejor de esa manera, por ese desconocimiento que hay contadores en el medio que obviamente pues se aprovechan de ello, ¿no? Digo, nunca es bueno demeritar el trabajo de otros para sobresaltar el tuyo. De acuerdo. Sin embargo, pues sí es importante hacer mención de eso porque lo he vivido. Yo no me gusta hablar sobre es que tal me dijo, es que este me dijo, sino porque lo he vivido. En alguna ocasión, digo, hay un trámite muy sencillo, nada más esta parte la voy a hacer un poquito técnica. Venga, adelante. Que es el buzón tributario, ¿no? Ok. Creo que por todos lados es como el mensaje que más tiene punch del SAT. Activa tu buzón tributario, activa tu buzón tributario. Que básicamente es, pues, el medio de contacto tuyo y el SAT. Si así lo queremos ver, el WhatsApp entre tú y el SAT. O sea, ¿no? tu DM con el SAT. Así es, ¿no? Donde ellos te avisan tal, oye, tienes esta obligación pendiente, oye, está este comunicado, etcétera, etcétera. Obviamente se desprenden más cosas, pero creo que a grandes rasgos es eso. Va, buenísimo. Dar de alta a alguien, dar de alta el buzón tributario de alguien realmente no es ni siquiera costoso y ni siquiera es algo que me lleve a mí, te puedo decir, más de 20 minutos. Si el contribuyente está ahí conmigo, en 10 minutos ya lo sacamos. En alguna ocasión, yo me acuerdo que estaba en mi oficina, estaba trabajando, y un cliente que, pues, es un cliente al cual yo aprecio mucho, me dice, oye, ¿te puedo marcar? Realmente tengo un problema. Porque este cliente tiene su negocio y aparte él trabaja, ¿no? Entonces me dice, oye, me está hablando el contador de la empresa donde yo trabajo y me está cobrando 700 pesos por dar de alta mi buzón tributario. Yo realmente me indigné porque yo dije, no puede ser posible. O sea, para mí eso es algo donde yo digo, yo eso lo he hecho, no quiero decir infinidad de veces, pero sí lo he hecho, pues, gran cantidad de veces sin cobrar un peso. ¿Por qué es eso? Mi finalidad no es lucrar. Claro, va en el camino, claro, va en el proceso de monetizar, porque pues al final de cuentas, como ya bien lo dije, mi patrimonio. Pero lo más importante es tú también contribuir, tú también dar algo. Otro principio bíblico, es mejor dar que recibir. Al final de cuentas, Dios en su manera, si así está en su voluntad, me remunerará eso, ¿no?
Pero yo por principio y ética profesional no puedo cobrar ese servicio porque yo sé que es algo que me está llevando 5 o 10 minutos. Como yo le dije a mi cliente, es como si a mí me cobrara alguien de una empresa por sacarme una copia. O sea, ¿qué digo? En una papelería pues claramente no te cobran, pero por otro lado que te cobraran por sacarte una copia. Si queremos ponerle esa similitud, porque el trámite no tiene ni complejidad ni me lleva tiempo. Tuviera alguna de las dos, te la compro, pero no tiene ninguna de las dos. Y sobre todo que es una obligación que todos tenemos que tener. Entonces volvemos a eso. Hay contadores o hay ciertas personas que se aprovechan del desconocimiento y de la obligación para decir, te voy a cobrar. Gente que desafortunadamente lo ha pagado, pero como yo en esa ocasión le dije a mi cliente, tú lo tienes activado, no tienes nada de qué preocuparte. Y él me dijo, sí, pues ahora sí que obviamente malas palabras, todo esto, qué mala onda los contadores, pero qué bueno que te tengo a ti. Entonces son ese tipo de mensajes que realmente a mí sí me dicen, híjole, o sea, son como esa dosis extra de motivación para decir, tengo que seguir adelante. Cuando a veces no tengo ganas de trabajar o no tengo ganas de hacer las cosas, digo, Totalmente. veo esos mensajes de, gracias a que te tengo a ti, eres un gran contador, o más allá de eso, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar ahí. Ahora sí que creo que eso es otra de mis premisas como trabajador, es yo estoy 25/8. Al final de cuentas, ¿qué es eso? Total disposición. Digo, creo que lo pudimos ver en la cena de Año Nuevo, bueno, un poquito antes, todo el mundo estaba arreglando arriba y todo, y mamá, oye, David, ¿dónde está? Estaba abajo emitiendo facturas. Por lo mismo, a mí me gusta... Es que además era 31. Exactamente, era precisamente, precisamente hoy estamos en cierre de mes. Por Oye, eso sí. todavía más importante el hoy grabarlo. Digo, gracias a Dios ya acabé con todos los pendientes. Sin embargo, sí es esa parte de decir, siempre estoy disponible para ti, porque nada me cuesta contestarte un mensaje. Nada me cuesta aclararte una duda. ¿Cuánto me va a llevar? ¿2 minutos? ¿5? Pero son esos 5 minutos que prefiero yo sacrificar, si así lo queremos ver, de mi tiempo personal, para realmente dejar un impacto en ti. Dejar un impacto que tú digas, órale, o sea, qué padre que alguien está a tu disposición. Y no por sentirte más, no, yo este cuate lo tengo aquí, no. Sino por la parte de decir, vale la pena el servicio que estoy contratando. Y más que vale la pena el servicio, vale la pena la persona que está detrás de ese servicio. Totalmente de acuerdo. Y es que además tu rama es una rama donde surgen muchísimas dudas, o sea, donde surgen muchísimas preguntas y obviamente los contribuyentes tenemos que estar preguntándote, o sea, yo personalmente que tú me llevas toda esta parte también de facturas ¿no? Y toda la parte con el SAT, te pregunto, oye, pero ¿por qué esto? Oye, pero ¿por qué se hizo de esta manera? Oye, ¿cuándo me toca pagar impuestos? Oye, en esta factura, ¿qué onda? ¿Cómo va a quedar ahí el tema del IVA? ¿No? O sea, porque como no tenemos esta educación financiera, entonces tenemos que recaer en el contador a que nos resuelva todas las preguntas, ¿no? Claro. Entonces el contador de alguna manera no es que esté obligado, bien lo dices, pero sí tiene como esta responsabilidad, ¿no? De decir, a ver, mira, te voy aclarando tus dudas. Obviamente, como bien dices, hay quienes están dispuestos a dar esta milla extra y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Tú me pagas tanto, hasta aquí llega mi labor, ¿no? ¿Para qué te voy a dar esta milla extra, ¿no? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que a mí se me hace bien interesante y que creo que también tenemos que tocar porque pareciera que todo va muy bien, pero la realidad es que en México, como ya lo dijiste, ¿no? Se pagan muy pocos impuestos. Pero ¿por qué se pagan muy pocos impuestos? La ley por ahí tiene algunas lagunas que permiten a los contadores y a las empresas bajar la cuota de lo que se tiene que pagar de impuestos o de plano no pagar impuestos. Es decir, ¿la ley también permite que por ahí eso suceda? ¿O son estrategias 100% por la izquierda, es decir, 100% ilegales? Híjole, qué buena pregunta porque siempre surge esta duda. Creo que es una de las que más me han llegado a preguntar o yo he tenido la oportunidad de platicar y en su momento yo también he tenido la misma duda. Y pues entramos un poquito parte técnica, sí. Tampoco mucho. Hay dos áreas, si queremos ponerle este término, una que se llama lo que es la elusión fiscal y lo otro lo que es la evasión. Para ponerlo en palabras en español, la elusión es con los recursos que la autoridad me da a través de las leyes, códigos, reglamentaciones, criterios, yo reduzco mi carga tributaria, es decir, bajo mis impuestos, pero lo estoy haciendo con base en ley, con base en reglamento, con fundamento legal. A eso se le llama elusión fiscal. Eso está completamente permitido porque, te repito, es el conocimiento de, digamos así, sacarle todo el jugo y provecho a las reglamentaciones y a las facilidades. No quiero llamarle lagunas, sino facilidades que nos da la autoridad, porque no es, obviamente hay resquicios, obviamente hay cosas que dejan la ambigüedad y, híjole, se torna un poquito difícil ahí para qué criterio irte,
Pero sí es una realidad que la autoridad da muchas facilidades en cuestión de, oye, por este lado puedes reducir tus impuestos. Oye, por esta parte puedes bajarlo un poquito. Puedes deducirte este gasto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por eso es la parte de la elusión fiscal, lo que está correcto. Lo que está incorrecto es lo que se llama evasión fiscal, que ahí sí es, como tú bien lo comentas, irme completamente por la izquierda. ¿Sabes qué? No quiero pagar impuestos. ¿Cómo le hago? Lo más conocido, ¿no? Y creo que eso sí no es un tabú, eso mucha gente lo ha escuchado, compro facturas. De acuerdo. Compra y venta de facturas, ¿no? Así es. Es decir, voy con alguien, oye, ¿sabes qué? Véndeme la factura para que yo aumente mis gastos, bajo mis impuestos, de ahí tú me devuelves el dinero, me cobras una comisión y listo, ¿no? Negocio redondo. Negocio redondo. Negocio redondo porque es una jugada de dos bandas. ¿Y quién es el único perdedor? El SAT. De acuerdo a la autoridad. Al final de cuentas. Ellos son los únicos porque esta otra persona que vende la factura es amigo de tal persona que trabaja en el SAT, es amigo de tal persona que trabaja en X autoridad, si así lo queremos llamar, y yo le digo, oye, yo estoy usando esta empresa para esto, no seas malito, de lo que yo cobro, pues te doy una parte. Y ya por esa parte ahora sí que te repito. Es un ganar-ganar para todos. Agente A no paga impuestos, agente B gana y agente C, que es el que trabaja en el SAT, un poquito pues raro. ¿Te ha tocado estar en esas situaciones? Sí, la verdad es que sí. Fue algo que obviamente cuando yo lo vi por primera vez no lo podía creer, porque pues es algo que estoy viendo por primera vez y yo decía, también he de confesarlo, me llamó la atención porque yo dije, bueno, es un negocio redondo. Y es que, espérame, siempre lo malo llama la atención. Claro. O sea, siempre lo que no es... a ver, no quiero decir lo que no es correcto, pero lo que me propone una alternativa a lo tradicional, es decir, al pagar impuesto, una alternativa a no pagarlo, oye, pues a ver cómo se come, ¿no? A ver cómo se hace. Exacto. Claro que llama la atención. Entonces, y aparte es fácil. Como ahora sí que como dicen algunos logos, ¿no? Es fácil, es rápido, gano dinero y no me esfuerzo, como está muy común hoy en nuestra generación, una jugada de 4 bandas. Claro que lo voy a hacer, ¿no? Mucha gente desafortunadamente se ha prestado a eso. Y te repito, tampoco voy a negar y yo ponerme como un santurrón y decir, no, realmente no me llamó la atención, porque sí lo hizo. Entonces yo vi todo este esquema, al principio me sorprendió, yo dije, órale, qué cañón. Pero después dije, órale, qué buen negocio. Entonces empecé a investigar un poco, empecé a indagar. Yo dije, bueno, entonces al parecer tengo que tener un amigo tal y tal. Me acuerdo perfectamente, o sea, como que son anécdotas que sí tengo muy marcadas porque son episodios donde he ido marcando precisamente, como te digo, la directriz en mi vida. Donde yo estaba precisamente en mi primer trabajo con este jefe directo que tuve y yo le dije, oye, güey, ¿sabes qué? Quiero hacer mi propia empresa fantasma. Dime qué necesito. Y ahí lo tengo en mi blog de notas del celular. Me acuerdo que yo le pregunté y me dijo, mira, necesitas un amigo en tal lugar, necesitas un conocido. O sea, sí te empezó a decir. Necesitas un conocido aquí, necesitas que tu empresa tenga un giro de tal, necesitas un abogado y un contador. Con eso, y obviamente publicitarte y hacerte de tus clientes, claro, vende las facturas que quieras. Y yo lo tengo ahí anotado y yo dije, órale, me acuerdo que yo dije, se lo voy a plantear a mis papás, a ver qué les parece. Obviamente en el camino a casa yo dije, sí. pues, por el amor de Dios, ¿no? O sea, ¿qué estoy pensando? Entonces, sí, realmente sí es algo atractivo si lo queremos ver, pero vamos a eso que es algo a lo que yo realmente hoy en día discuto mucho o es algo con lo que sí tengo mucha confrontación con quien a veces puedo llegar a platicar. Para mí, de nada, muchas veces, bueno, ahora sí que tocando la idea, muchas veces se tiene la premisa o el pensamiento de que la cumbre del éxito es tener dinero, es tener una estabilidad económica tal, es tener más de lo que uno necesita y llenarte la bolsa. Aún si eso te cuesta tu ética profesional. Porque como una vez lo leí en una frase que decía, hay gente que tiene una cuenta millonaria, pero con una ética profesional con valor de $1. ¿Qué quiere decir eso? Que de nada te sirve tener tanto dinero, no por la reputación que tengas, sino porque no es por el que dirán, sino porque tú mismo, ¿a costa de qué lo tienes? ¿A costa de robar? Porque al final de cuentas es robo. Por el lado que lo veamos, estoy robando, porque estoy teniendo yo un dinero que no me corresponde a mí. Yo lo tengo en mi cuenta y yo lo puedo utilizar, pero ese dinero no me corresponde a mí. Y no solamente robar en la parte de no pago impuestos y vendo facturas, sino también como yo lo he pensado en el medio que yo he estado, más por la parte de esta transición de trabajar a ser independiente, la parte donde también el robo es en explotar a los trabajadores. Ese es un tema en la parte laboral aquí en México donde, híjole, nos pudiéramos extender yo creo que toda la noche, porque sí es una realidad que
estoy completamente en contra del modelo laboral tradicional aquí en México. La explotación laboral que hay es bárbara y pues como yo lo pienso, yo digo, caray, y todavía tomar el valor de llamarte familia, sí es como, híjole, o sea, a mí me pega durísimo o sea, es algo que como yo una vez lo platicé con mi mamá, me enerva, mamá, o sea, me purga ver que alguien te pueda llamar familia y te tengo trabajando 16 horas de 24 que tiene el día, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me desvié un poquito. No, está bien, pero acuérdate que también lo importante es que haya pizza los viernes. Siempre que haya pizza los Claro. viernes, con orilla de queso, convivio de fin de mes. Yo creo que por ahí va un poquito, ¿no? A eso te refieres. Y la verdad es que sí, y justo, qué bueno que lo tocas, porque para ir justo cerrando específicamente este tema de las finanzas, quería que nos dieras tus premisas finales desde la parte del contribuyente y también desde la parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque también muchas veces se tiene esta imagen de que la autoridad abusa, ¿no? De que, ok, pago mi impuesto, pero tampoco te pases, ¿no? O sea, Claro. compro un coche y tengo que pagar impuesto, compro una casa y tengo que pagar impuesto, compro un refresco y tengo que pagar impuesto, recibo una lana, tengo que pagar impuesto, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como tus premisas finales como para darle este buen giro, tanto del contribuyente como de la autoridad? Y ojo, cuando me refiero a contribuyente, me refiero desde un emprendedor hasta como una empresa, que bien decías tú, hay empresas que, o sea, de verdad, antes de que me respondas, yo me acuerdo perfecto que yo antes trabajaba en un corporativo hotelero y justo me acuerdo una vez, no sé, creo que pues simplemente, ¿no? Para ver un poquito, me dijiste, oye, préstame tu recibo de nómina. Y te dije, sí, te pasé mi recibo de nómina y me dijiste, no manches. O sea, me empezaste a explicar, obviamente en francés, ¿no? Yo no entendí nada, me empezaste a explicar de que no, mira, o sea, este es tu sueldo, pero lo que te quitan de aquí, nada que ver, porque además era con pagadora, o sea, no, hay que aclarar esa parte, era con pagadora, entonces en realidad mi relación laboral no era directamente con esa empresa, o sea, era con otra empresa, en fin, una belleza, ¿no? Una belleza de jugadas. Pero bueno, justo hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo resumirías tú la obligación que tiene el contribuyente y la obligación que tiene la autoridad? Bueno, yo cómo lo resumiría, primeramente viéndolo desde la perspectiva del contribuyente, ¿cuál es nuestra obligación? Sí o sí, pagar impuestos. O sea, O no hay sea, vuelta no hay atrás. vuelta. Al final del día, ojo, esta es nuestra obligación. No quiere decir que todos los meses o que todos los años tenga que ser efectiva. Porque, por ejemplo, Ok. un pequeñísimo ejemplo. Cuando tú abres un negocio, creo que por simple lógica, sin siquiera ser contador, sin siquiera tener conocimientos en impuestos y por demás, sabes que por lo menos los primeros 2 años, pues le vas a perder. No es que le estés perdiendo, sino que estás recuperando tu inversión. Al final de cuentas es esa parte de decir, no estoy viendo ganancias. Digo, en un mundo utópico, un negocio te pudiera redituar desde el día 1. Sabemos que eso no es una realidad. De Por acuerdo. toda la inversión que tú ya hiciste y estás recuperando esa inversión. Entonces, por ejemplo, el abrir un negocio no quiere decir que automáticamente ya tengo que pagar impuestos. No, porque por simple lógica y naturaleza del negocio, los primeros años puedes tener pérdida. Y al final del día esa pérdida, ¿cómo se ve reflejada? Pues en que no pagas impuestos. Porque el impuesto, aquí hay dos impuestos muy grandes que son los que siempre pagamos, que es el IVA y el ISR. El IVA es el impuesto al valor agregado, que lo pagamos prácticamente en casi todos los bienes que consumimos. Ok. Y el ISR, que es el impuesto que pagamos sobre la renta, que bueno, la renta es la utilidad o ingreso que nosotros llegamos a tener. Entonces, si yo tengo pérdida, pues ¿de dónde tengo utilidad para pagar el impuesto? Automáticamente no tengo que pagar impuesto, ¿no? O sea, y lo estoy diciendo muy sobre la mesa, obviamente pudiéramos, te repito, meternos muchísimo más. Sí, de acuerdo, Pero yo creo que la premisa que yo puedo decir es, uno tiene que tener esa mentalidad de que tenemos que pagar impuestos. Esa es nuestra obligación. Que pueden haber eventualidades o pueden haber casos donde no, pero siempre tener esa idea al momento de hacer nuestras planeaciones, al momento de presupuestar, al momento de tal y todo, siempre tener en claro que tenemos que pagar impuestos. Porque no solamente existe el SAT como entidad cobradora de impuestos, para ponerlo así, también surge el IMSS, que es el Seguro Social, también surge el Infonavit, también surgen las obligaciones a nivel estatal, que es el impuesto sobre nóminas, si tenemos trabajadores, por ejemplo. Entonces, surgen muchísimas otras obligaciones y si nosotros vamos con esta idea de no voy a pagar impuestos porque el gobierno se los gasta en lo que sea, pues nunca vamos a poder progresar siquiera como negocio, ¿no? De acuerdo. Porque siempre vamos a tener este pensamiento que no nos va a dejar dormir de decir, bueno, mis finanzas están sanas, voy bien, el modelo de negocio va arrancando bien, pero no estoy pagando impuestos. Entonces, al final de cuentas surge esto de decir, híjole, no sé, no pueden estar del todo tranquilos y es ahí donde pues yo me he topado con ciertos clientes que es eso, o sea, ¿sabes qué? Todo va bien, excepto esta parte. Entonces, esa sería nuestra premisa y nuestra obligación como contribuyentes
Y sobre eso se desprenden muchas cosas. De acuerdo. La primera, y yo creo que la más importante, es que independientemente del área donde estés, independientemente del puesto que tengas o la labor que desempeñes, tienes que tener un conocimiento sobre lo que es el SAT. Eso es indispensable. Al final de cuentas, esa educación, te repito, o cultura tributaria y financiera, vamos a llamarle, es indispensable. Seas doctor, seas comunicólogo, seas arquitecto, tienes que saber que existe, porque el SAT es para todos. El SAT no solamente es contadores, vénganse para acá. No, contador, doctor, estética, ferretería, o sea, aplica para todos. Entonces, sí o sí, te repito, primero es esa obligación de tengo que pagar impuesos, ahora es a quién y por qué. Y es ahí donde ya tú te empiezas a educar. Lo puedes hacer con un contador, es lo más recomendable. Conmigo, no es cierto. Lo puedes hacer con un contador, lo puedes hacer también por la vía propia, que mucha gente que lo ha hecho. De hecho, tengo un cliente que pues tiende mucho a tener esa parte empírica de decir, yo lo exploro, yo lo hago, que también es válido. Es completamente válido, y a mí me encanta esa parte, porque al final de cuentas fue la misma vía por la donde yo aprendí, empíricamente, preguntando, viendo, equivocándome por demás. Ya cuando de plano es algo donde sí siento que se está pasando de rosca, pues ya le digo, claro. ¿sabes qué? O sea, esto ya entra a la parte técnica y pues aquí sí como que zapatero a su zapato, ¿no? Pero en esta parte sí es el educarse. Entonces, la primera sería, hay que pagar impuestos, y la segunda sobre eso, edúcate. Y la obligación de la autoridad, si así le queremos llamar, yo diría que es brindar estas facilidades para que el contribuyente le pierda ese desconocimiento al SAT, le pierda ese terror, sino hacer realmente esta unificación de decir, oye, porque hace poquito salió que la autoridad decía, es que tú no necesitas un contador. Oye, no, espérate, o sea, digo, no es tan grave, porque es que dicen, no, es que sí es fácil, mira, nada más es esto, el otro, aquí, allá. Es fácil para ti, pero no va a ser fácil para un doctor. De acuerdo. No va a ser fácil para un arquitecto. Para un comunicólogo. Para un comunicólogo, ¿me explico? O sea, no lo veas desde tu perspectiva tan egoísta. Y es precisamente en ese inter donde entra el contador. En unificar SAT, que para ti es fácil, comunicólogo, que para ti no es fácil. Para eso estoy yo, que yo soy imparcial, donde yo te voy enseñando lo que el SAT quiere de ti y lo que tú necesitas darle al SAT. Y es ahí en ese choque de ideas que el conocimiento crece. Entonces, esa creo que yo sería la premisa también de la necesidad de la autoridad, brindar estas facilidades de conocimiento, no decir no necesitas contador, porque la realidad es que no, que te repito, también sobre eso pudiéramos hablar un buen rato, pero bueno, tampoco es el caso. Pero sí esta parte de decir, necesito yo brindarte más herramientas para que vayas conociendo qué es el RFC, qué es el buzón tributario. Esos pequeños elementos, ¿por qué no? O preguntas tan sencillas que todo el mundo se hace. ¿Por qué no tenerle miedo al SAT? Porque al final de cuentas no te está cobrando impuestos solo por respirar. Claro. O sea, como ya te dije anteriormente, pueden haber casos donde no se paguen impuestos. Y no es ningún delito. Me acuerdo perfecto igual con un cliente que me decía, ay, güey, pero es que yo estaba acostumbrado a pagar impuestos todos los meses. Bueno, ¿y cómo sacabas el cálculo? No, pues nada más metía y me daba y pagaba. No, o sea, a ver. Y yo le expliqué, mira, por simple lógica, estamos ingresando 10 pesos y estamos gastando 20. ¿De dónde quieres que pague yo impuestos? Claro. O sea, ¿de dónde está la utilidad para sobre de ella pagar impuestos? ¿No? Entonces, pues sí, yo creo que esas serían como las dos premisas que tiraría sobre la autoridad y el contribuyente. Buenísimo, David. De verdad, muchísimas gracias. Creo que lo desmenuzaste muy bien, creo que lo dejaste muy clarito. Y de cualquier manera, si algún vulnerable tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, voy a dejar por aquí tu Insta, ¿vale? Voy a dejar por aquí tu Insta, que es David Peralta R. Bueno, ahorita que hiciste la cara como hacia arriba, creo que nos podemos dar cuenta que no eres muy de Instagram, o sea, la neta es que casi no lo utilizas, pero por si alguno tiene la duda, pues por ahí te pueden echar un mensajillo o algún otro canal que tú prefieras, correo, no sé, digo, tú que eres contador más pues, formal. Yo creo que por Insta está bien, porque ya nada más por ahí de, oye, tengo una duda, ¿me puedes dar tu número? Ahora sí que yo por eso igual, de hecho en mi WhatsApp, pues como buen señor, no tengo una foto mía, sino tengo una foto de una frase. Y mi novia me preguntó, oye, ¿por qué quitaste tu foto? Y yo le dije, porque mi número se lo pasa a mucha gente. Entonces, o sea, a veces no sé ni quién lo tiene, ¿no? Claro. De repente me habló una señora de Tijuana. Y yo dije, ¿qué onda? Y me dijo, no, es que yo fui paciente de un doctor que tú eres su contador y quería ver si podías prestarme tus servicios. Y dije, órale, qué buena onda, ¿no? Y por ese alcance fue que yo dije, no, pues... O sea, porque yo tenía una foto de todos ustedes, de toda mi familia. Y yo dije, no, pues imagínate, Dios no lo quiera, llega a manos equivocadas y hay todo el mundo viendo quién soy y sobre todo mi familia, ¿no? Entonces,
Ya en Insta me pueden contactar y ya de ahí ponerse de acuerdo conmigo, hablamos por WhatsApp y por demás. Y pues ya por ahí ir atendiendo las dudas, ¿no? Buenísimo, buenísimo, David. ¿Yo ser algún cliente? Muy bien. Claro, ¿por qué no, verdad? Yo de verdad te felicito, digo, lo he hecho por privado, pero también lo hago ahorita de manera pública, o sea, porque la neta, pues a ver, soy tu hermano mayor en el sentido que soy o sea, soy el de en medio, pero soy mayor que tú. Entonces yo he visto tu crecimiento justo desde la parte de la preparatoria, ¿no? Este bache fuerte que tuviste, cómo te recuperaste, cómo le metiste a la carrera, cómo empezaste a chambear, cómo te empezaste a hacer de clientes. Hoy en día tienes una cartera importante de clientes y un chavo de tu edad. La verdad es que es motivo de reconocer y pues eres mi hermano. Me llena todavía el triple orgullo. Todavía no terminamos. Quiero tocar todavía un tema más contigo. El béisbol. ¿Te gusta el béisbol? ¿Te encanta el béisbol? ¿Por qué? Me encanta el béisbol. Realmente es una pasión que surgió, pues sí, por la familia de mi papá. También por la familia de mi mamá, específicamente mi abuelito, que en paz descanse. Pero sí, me encanta el béisbol. Digo, por eso igual traje mi gorra. Es como parte de mi identidad, los Yankees. O sea, es un equipo al cual sigo aproximadamente como desde hace unos 7, 8 años. O sea, gente podrá decir, ay, bueno, o sea, no es de toda tu vida. Sí, no, la verdad es que no. Al principio, cuando era yo más niño, pues claramente, no siempre es de que el fútbol, yo lo voy al Cruz Azul, digo, me gusta sufrir un poco, lo sufrí 23 años, pero pues ya gracias a Dios fuimos campeones en 2021, pero siempre era esa parte de fútbol, ¿no? Hasta que me acuerdo que una vez que nuestro tío, el hermano de mi papá, nos pusimos a ver un partido. Me acuerdo que nos pusimos a ver un partido, si no estoy mal, era Phillies de Filadelfia contra los Cardenales de San Luis. Ok. Y empecé yo a preguntar, oye, ¿por qué esto es bola? ¿Por qué esto es strike? ¿Por qué esto es el otro aquí, allá y tal y todo, no? Entonces empezó ahí ese gusto por el béisbol, sobre todo porque algo que me llama mucho la atención del deporte, o sea, porque mucha gente puede decir, la neta, qué hueva, o sea, chutarte 3 horas y ver a gente que ni corre, ver a gente tal vez con no buena condición física, porque precisamente es eso. El béisbol, si bien, sí es un juego, obviamente, donde tienes que tener una condición física, pero es un juego de mucha inteligencia. Así es. Es un juego de mucha estrategia, porque al final de cuentas, como mi papá nos los ha dicho, hay juegos que se ganan desde el dugout. El dugout es donde está... La banca. Ajá, la banca, exactamente. Entonces, hay juegos que se ganan desde ahí, ¿no? No estoy diciendo que el fútbol no lo sea, claramente. El fútbol también tiene su parte estratégica, su parte de inteligencia. De acuerdo. Pero es más físico, ¿no? Lo hemos visto en el Madrid. Digo, yo le voy al Barça, realmente por eso es que suelto este comentario, que pueden jugar mal 89 minutos, pero en cuestión de 3 minutos te resuelven un partido. Sí, sí. En el béisbol, claramente sí ha pasado eso, pero son casos mínimos. Por lo mismo, porque no es tanto de me entró la chispa de ganar y la camiseta pesa y te gané en media entrada. Sí ha pasado, pero lo normal es que vayas trabajando el juego a lo largo de las 9 entradas y ya al final, pues nada más darles tocada final, ¿no? Entonces, sí es un juego que a mí realmente me gusta mucho. Realmente trato, obviamente por mis tiempos, a veces me es un poquito complicado, pero sí de chutarme toda la temporada. Son 162 partidos. Al final de cuentas, pues no es como que muy fácil chutártelos todos. Pero sí trato de seguir mucho a los Yankees. Por ejemplo, el fin de semana esa es como mi actividad predilecta. O sea, es decir, llega el sábado, por lo regular siempre hay juegos en los sábados en la noche, juegan los Yankees. Me pido algo de cenar de Hooters. Digo, publicidad no paga. Me pido algo de cenar de Hooters. Mi refresco. Me siento enfrente de la tele. Digo, yo tengo esa manía de ver la tele literalmente a esta distancia. Sí, entonces, a nada. me siento así y me chuto el partido. Y eso realmente creo que es uno de los momentos. Digo, tampoco quiero que mi novia piense que el estar con ella o hablar con ella no lo es. Claramente eso es mucho más importante. Pero de mi vida personal, creo que ese sería como uno de los momentos donde más disfruto el ver un partido de béisbol. Padrísimo. Sí, bien lo dices. Yo también siempre que platico sobre el béisbol menciono esa parte, que más allá de ser un deporte que, como bien dices, requiere cierta condición física, requiere ciertas habilidades, es mucha cabeza, mucha cabeza. Y como dices tú, para muestra un botón y nos vayamos tan lejos. O sea, el pegarle a una bola tan pequeña como la bola de béisbol con un bat, o sea, a ver, no es que pegarle a un balón de fútbol sea lo más fácil de la vida, por supuesto que no. No es que encestar una bola de básquet en una canasta sea lo más fácil, por supuesto que no, requiere su complejidad. Pero vaya que pegarle a una bola pequeña de béisbol con un bat es complicado. Y ya de eso, a sacarla de un estadio, bueno, ya es una locura. Claro. David, justamente estamos a nada de cumplir la horita de plática. ¿Lo sentiste? No. Se pasa volando, ¿verdad? La verdad es que sí. La neta, me encanta decirlo. Siempre que llego a esta parte es como cuando nuestras mamás cocinan y es como, ¿te gustó la comida? Para que tú digas de que sí, claro, me encantó. Justo yo siempre digo eso porque
Porque la neta no es que sea cliché, sino que genuinamente no se siente. O sea, genuinamente no se siente. O sea, platicamos 1 hora y de verdad que no se siente. Por eso te lo preguntaba. Oye, ya para ir cerrando el capítulo. No me gusta manejarlo como consejo, o sea, no me gusta porque creo que últimamente todos damos consejos y no todos los consejos aplican para todos, o sea, entonces, y es muy fácil dar consejos de sí, levántate a las 5 de la mañana, sé tu propio jefe y genera mucho dinero. A ver, no, o sea, por eso es que me conflictúa un poquito esta palabra de consejos, porque no quiero que se asocie a eso, sino más bien, ¿cuál sería como tu premisa? Esa palabra me encanta. ¿Cuál sería tu premisa final para un contribuyente de nuestra generación, que por lo regular somos emprendedores o que también somos trabajadores? ¿Cuál sería tu premisa con el tema del SAT? Acérquense a un contador, investiguen más del SAT. ¿Cuál sería como tu recomendación? Mi recomendación sería, digo, no es porque yo lo sea, pero traten de acercarse con un contador que esté en la misma posición que ustedes. ¿A qué me refiero en la misma posición? Que también sea un emprendedor, que también está empezando, porque cuando uno está empezando y cuando uno está emprendiendo, tiene esa hambre de salir adelante, Sí. tiene esa hambre de querer saber más, tiene esa hambre de querer ayudar. Y lo digo por experiencia propia. Entonces, creo que esa sería mi mayor premisa. Acércate a un contador, preferentemente de tu edad. No tengo nada en contra de los contadores ya de más avanzada edad, claramente no, pero como una vez un profesor me lo dijo, nuestra carrera tiene una ventaja y una desventaja, que es una carrera que siempre se está actualizando. Ventaja porque te mantiene al día, te mantiene al tiro. Porque pues obviamente los tiempos van cambiando, las obligaciones, hay algunas que van cambiando, otras que no, los criterios van cambiando. Pero también la desventaja, pues de la neta a veces sí decir que hueva pararte y ver chutarte una ley o chutarte ciertos cambios, porque pues sí está pesado, ¿no? Pero sí es esa parte de un contador, yo lo hablo por mí, tiene esa hambre de decir necesito estar actualizado porque mi cliente lo demanda, porque mi contribuyente lo demanda. Porque tal vez tengo un contribuyente que es doctor y por decir un ejemplo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que así sea. Ahora resulta que para los doctores ya no tienen que pagar IVA y tienen que pagar un impuesto especial. Ah, eso yo lo necesito saber. Claro. Porque el día de mañana que yo presente la declaración, me va a surgir eso. Y si yo no lo sé, pues como en el béisbol, ¿no? Me van a tirar una curva y yo voy a decir, ¿qué onda? Entonces, eso creo que sería mi mayor premisa. Eso sería lo primero, sin descuidar la parte de uno también, que despierte ese interés por la situación del SAT. Que también en uno despierte el interés de decir, ok, tengo al contador, él me resuelve las dudas, yo sé que a él le puedo preguntar todo, pero bueno, también yo por mi propia cuenta tal vez de repente preguntar o tener una segunda opinión. Nunca está de más. Y yo se lo he dicho a mis clientes o a mis amigos y por demás. Este es mi criterio. Digo, hay cosas que sí son con base en ley, hay otras que son a mi criterio y yo siempre les he dicho, una segunda opinión nunca está de más. Yo no me voy a sentir porque me digan, es que este contador me dijo esto. Yo te voy a sustentar lo que yo te diga y yo me voy a enraizar en lo que yo te estoy diciendo, si está bien. Yo en eso me voy a quedar. Si tú me dices, es que mi contador, tengo otra persona que me dijo otro. Bueno, pues ahora sí que ya ahí quedará en ti qué directriz tomas, ¿no? Porque pues también me ha tocado el caso de, yo le digo, oye, sabes que para mí es A, por esto, lo otro. Es que el otro contador me dijo, para mí es B. Pues entonces yo lo dejo ahí a tu criterio. Porque para mí es A, pero para otro contador puede ser B. Y es completamente válido. Pero pues al final de cuentas es, como yo siempre lo digo, yo trato de formar mi criterio con base en lo que la ley me diga. No lo hago en creencias, porque pues si lo hiciera en creencias, pues ahora sí que estaremos perdidos, ¿no? Y yo creo que ahí la carrera de Finanzas y Contaduría Pública y la carrera de Comunicación se parecen mucho, en que siempre tienes que estar actualizando porque por naturaleza, porque como el tiempo va cambiando y el mundo va cambiando y las personas y su comportamiento y el consumismo y todo va cambiando, te tiene que mantener actualizado para tener mejores campañas de comunicación, mejores maneras de llegar a tu cliente, mejores maneras de captar a tu cliente. Lo mismo con la parte de finanzas, como bien dices, ¿no? ¿Qué pasa si surgió un nuevo impuesto para una ferretería? Yo tengo que saber eso porque al rato que llegue una ferretería, pues tengo que implementárselo. Entonces, eso pasa mucho. Creo yo que esa es una gran diferencia, una gran similitud, a pesar de las 1001 diferencias que hay entre un contador y un comunicólogo, que yo creo que son obvias, no hace falta explicarlas. Un gran camino en donde se encuentran es eso, en que siempre te tienes que mantener actualizado y actualizado. Y ojo, no quiero decir que sea exclusivo de estas dos carreras, pero ahorita que están representadas tú por parte de finanzas y yo por la parte de comunicación, creo que por esa parte se van empalmando. Bien, entonces David, pues muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. Como dijimos al principio, aunque usted no lo crea, difícilmente coincidimos tanto tiempo ya por tu chamba, por mi chamba, por diferentes motivos. Difícilmente tenemos
tenemos estos tiempos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, te agradezco mucho que hayas estado dispuesto en desmenuzar toda esta parte, que era lo que quería, y te lo platicaba el día antier que platicamos de grabar este episodio. Te dije, oye, creo que estaría bueno tocar esta parte de las finanzas, pero de una manera muy casual, de una manera muy desmenuzada, obviamente con una buena conversación y, como bien lo dijiste tú, desde tu punto de vista, desde tu poca o mucha experiencia. Y la verdad te agradezco muchísimo. Gracias por haber venido, gracias por haber estado aquí. Y pues nada, ¿algo último que quieras decir? No, pues nada, agradecerte mucho sobre todo por el espacio. Y justo lo que tú comentas era mi objetivo, mi idea de yo participar en este podcast, ¿no? Es hacer del SAT que es un tema tabú, hacerlo un tema casual. Poderlo platicar con un amigo, poderlo platicar con alguien en corto, poderlo decir, oye, sí, mira, es que es esto, el otro, aquí, allá, por allá. Y no necesariamente tener que sentarnos en un café, a ver, saca tu libreta y ponte a apuntar, es que el SAT es esto, es que tienes que... Pues no, o sea, puede ser una plática tan casual porque no es nada del otro mundo. Digo, eso lo digo yo como contador, Claro. pues estoy en el medio. Pero al final de cuentas, justo esa es mi idea, transmitir eso, no le tengas miedo. Porque si uno hace las cosas bien, ¿por qué debes de temer? Entonces, pues nada, agradecerte muchísimo por esta oportunidad y sobre todo que este podcast sirva, o sea, para quien lo escuche, realmente el quitarse esa idea del tabú del SAT, ¿no? Sino ya no verlo como algo tan malo, sino con conocimiento, creo que cualquier cosa que te pueda llegar a dar miedo se puede resolver o se puede disolver. Totalmente de acuerdo. Digo, me quedo con lo del SAT y con lo que un garrafón te puede salvar la vida. Creo que también eso es una buena enseñanza. Y que tengan fe. Exactamente. Pues vulnerables, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, si necesitan de un contador o de alguien que les asesore en la parte contable, saber en qué régimen tributar, qué onda con su RFC, su IFIRMA, que también es un tema. Mi buen hermano menor, David, él puede asesorarlos. Nuevamente voy a poner por aquí su Insta, voy a dejar incluso también por aquí su correo electrónico, porque tú eres mucho de usar el correo por el tema de tus clientes. Entonces, también lo voy a dejar por aquí. Si alguien lo quiere contactar, siéntanse libres de poder hacerlo. Y por supuesto, si le dicen que lo vieron a través de este podcast, a mí me sirve para que pueda seguir evadiendo mis impuestos. Es broma. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Si este contenido les gustó, recuerden darle like. Recuerden, por supuesto, también suscribirse al canal. Les quita un segundo. Es más, en esto que lo estoy diciendo, ya se pudieron haber suscrito y de verdad me apoyan de una manera impresionante. Si Dios lo permite, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas, si Él lo permite, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, vulnerables. Bye, bye. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Bastante. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Bueno, ¿no? Sí. Y justo lo que tú dijiste, o sea, al final de cuentas, ya que te metes en la plática, ya es como más